Ahora sí, estamos viendo ahora. Vamos a ver el tema número 2, regularizaciones o ajustes contables y hoja de trabajo. Este tema tiene que ver con lo que ya hemos hablado. Lo voy a hacer más rápido que la anterior clase, ¿no es cierto? Con lo que estamos viniendo aplicando el proceso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que les decía, que nuestro objetivo de la contabilidad es proporcionar información económica y financiera después de un periodo para una amplia variedad de usuarios. Ojo que no solamente es para los propietarios, para todos los que van a necesitar de esta información. Segundo, viendo este proceso del ciclo contable, fíjense, ya hemos aprendido todo lo que es el balance inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldos. Ahora nos encontramos en esta etapa, antes de sacar los estados financieros. Ajustes, a eso quiero que entendamos. Es como una previa a emitir los informes finales, los ajustes. Cuando significa ajustes, arreglar, reparar, ajustar a lo que está suelto. Y eso lo vamos a aprender a realizar a través de una hojita de trabajo. Cuando la contabilidad es manual, acuérdense, cuando la contabilidad es manual, pero si la contabilidad es computarizada, se omite ya la hoja de trabajo, por si acaso, ya no se incluye. Vamos a hacer una pequeña simulación también del ciclo contable más adelante, porque la clave del éxito es el registro de las transacciones en el libro diario, ¿ya? Entonces, fíjense, antes de sacar los informes finales, entonces estamos viendo este tema que tiene que ver con las regularizaciones o ajustes y hoja de trabajo, ¿sí? O ajustes contables y hoja de trabajo. Dentro de eso vamos a ver obviamente todos estos puntos que está ahí descrito en el tema, desintroducción, concepto, contabilidad, base efectiva, base de vengado, relación, etcétera, etcétera. Y para ello tengo este cuadrito que muy acertadamente ya lo hice en una clase anterior con algunos estudiantes, que ha sido creado también así en una clase en vivo. Mire, como introducción, ustedes saben y han aprendido, por ejemplo, de que, fíjense, disculpa, ya van a estar empezando, voy a desconectarme otra vez. Han visto de que en este examen que ustedes han resuelto, han llegado hasta el balance de comprobación de sumas y saldos. Y dentro de este grupo de balance de comprobación de sumas y saldos, ustedes ya cuentan con cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, de los 5 elementos de la contabilidad. ¿Correcto? Hasta ahí estamos muy bien. Ahora, puede darse algunos casos que algunas cuentas, ya sea de activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos, no estén correctamente, por ejemplo, reflejados. Ejemplo, aquí, miren, suponiendo que hemos comprado un vehículo el año 2021, en enero de 2021, este vehículo, yo les hago una pregunta. ¿Será que yo cuando tenga que sacar mi informe a diciembre del 2021, ¿no es cierto? A diciembre del 2021, ¿será que este vehículo va a tener el mismo valor a la fecha de diciembre? ¿Qué dicen ustedes? No, Lizeth, No, pues no va a imposible. tener mismo valor. Sí. Entonces, fíjense, vamos a suponer que el vehículo lo hemos comprado, qué sé yo, a $25,000, 0 kilómetros. Esto en boliviano sería más o menos así. Vamos a suponer que se ha desvalorizado ya. ¿Por qué conceptos? Puede ser por desgaste físico, porque ya el modelo ya no es el actual, porque han llegado al mercado nuevos modelos, es decir, el precio de mercado automáticamente ha hecho que baje el valor de dicho vehículo. Ahora, si yo tendría que exponer en mi informe final de diciembre, diciendo, he comprado a 174,000, ¿no es cierto? A 174,000. Y digo que mi vehículo también lo he, y a diciembre del 2021, digo que sigue valiendo 174,000. ¿Será que estoy informando correctamente? No, No. No, Lizeth, tiene un desgaste. Entonces tiene un desgaste. Entonces, ahí es donde tengo que aplicar un ajuste contable. Eso es un ajuste. ¿Me entienden? Un ajuste. Por lo tanto, por ahí, si quieren, anótense, ¿qué sería un ajuste? Un concepto de ajuste. Yo les voy a dictar desde mi punto de vista. Ajuste contable es cualquier eh, eh,
ajuste contable sería aplicar registro contable, ¿no es cierto? Registro contable en base a criterios técnicos legales para que las cuentas contables tengan saldos reales a la fecha de emitir los informes finales o a la fecha de emitir la información económica y financiera. ¿Sí? O a la fecha de emitir la información económica y financiera. Entonces, fíjense, pongan ahí, si quieren, como apunte en su ejemplo, el vehículo, pongan, ¿ya? Y aquí en mi libro, por ejemplo, ¿cómo lo he puesto? En mi libro. Se denomina ajustes al procedimiento de aplicar asientos contables en base a criterios técnicos para determinar que las cuentas contables tengan saldos reales. Lo mismo, prácticamente, ¿ya? Entonces, se van a acordar que efectuar un ajuste contable es emitir otro registro contable o aplicar otro registro contable. ¿Para qué? Para que mis cuentitas tengan saldos reales, tengan saldos actualizados, tengan saldos contextualizados. ¿Ya? Esa es la información, es un ajuste contable. Eso podemos hablar como introducción y como concepto en realidad. ¿Sí? Y así como, por ejemplo, otro ejemplo de ajuste, si quieren, cuando se tenga que corregir un error contable, también es un ajuste. Si se han equivocado, también es un ajuste. Entonces, corregir también es un ajuste contable. Si hablamos en nuestros términos sencillos, ajustar, que es algo que está suelto, que no está bien firme, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarlo para que esté bien ensamblado, bien firme. Lo mismo en contabilidad. Entonces, tenemos que ajustar aquellas cuentitas que no tengan una información actualizada, una información real. Repito, ejemplo del vehículo, ¿ya? Bien, aquí ha visto el concepto también. ¿Sí? Aplicar asientos contables en base a criterios técnicos orientados. A ver, cuando digo en base a criterios técnicos y legales, estamos hablando en base a las normas de contabilidad y las normas legales, que ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Muy bien. Y dentro de esos ajustes, lo que les decía, por ejemplo, está actualizar, corregir, reexpresar, aumentar o disminuir. Anótense esto, muy interesante detalle. Dentro de los ajustes puede ser actualizar, corregir, aumentar, disminuir, reexpresar, etcétera, etcétera. Bien. Como segundo punto, contabilidad a base de efectivo y a base de devengado. La contabilidad se puede aplicar en base a dos criterios, a base de efectivo y a base del devengado. A ver. No sé si se acuerdan ustedes, nosotros hemos hablado cuando tocamos los principios de contabilidad generalmente aceptados de un principio básico, que es el devengado. No sé si se acuerdan, en el tercer semestre hemos tocado casi al final. ¿Alguien se acuerda en qué consiste el devengado? Le dicen eso, estamos viendo en normas de contabilidad. Muy Bueno, ya bien. lo vimos. Le dicen no era registrar las transacciones aunque se hayan hecho, ¿no? Sí, vamos muy bien, María Ángel, por ahí. El devengado dice, por ejemplo, que no interesa si se ha comprado al contado o se ha pagado al contado. Si se ha comprado al contado o se ha vendido al contado. Si es al crédito, lo importante, dice el devengado, es que debemos de reconocer en un periodo, ¿no es cierto?, el ingreso o el gasto que se ha incurrido fuera de lo que han sido cobrados o pagados. Es decir, a ver, miren, aquí, el devengado, aquí está de color verdecito, se debe reconocer cualquier ingreso o gasto incurrido en el periodo sin considerar si estos fueron cobrados o pagados. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo ahorita. Después aquí tengo otro concepto. Las variaciones patrimoniales se deben considerarse para establecer el resultado económico cuando se competen a un ejercicio sin entrar con si se ha cobrado o pagado. Esto también está, y este es más técnico, es un concepto más técnico. Pero a ver, aquí había hecho un ejemplito. Miren. Nosotros, por ejemplo, todos los meses en nuestras casitas pagamos servicio de consumo de energía eléctrica, ¿no es cierto? De luz. Por ejemplo, a ver, primero quiero que me capten. ¿Qué es el devengado? El devengado es reconocer en el periodo,
Cuando hablamos de periodo, puede ser mes, semestre, año. Cualquier periodo, puede ser trimestre, periodo. Reconocer en el periodo lo que se ha incurrido en ingreso o gasto. O sea, en otras palabras, reconocer en el periodo el ingreso o el gasto sin tomar en cuenta si este ha sido cobrado o pagado. En otras palabras. ¿Ya? Bien, eso quiero que me quede claro primeramente, en su mente, en su cerebrito. Entonces, devengado es reconocer el ingreso o gasto sin tomar en cuenta si este ha sido cobrado o pagado, pero reconocer el gasto o ingreso en el periodo. Cuando hablo del periodo puede ser semana, mes, trimestre, semestre, año. Depende de la política de cada empresa. Ahora, la pregunta es, para que no nos confundan, nosotros pagamos el consumo de energía eléctrica, de luz. Por aquí creo que una facturita, por ahí. No hay ahorita. Por ejemplo, ¿estamos en qué mes ahorita? Estamos en el mes de agosto. El consumo de julio, ¿cuándo hemos pagado? Hemos pagado en agosto. Ustedes pagan así. La gente va y paga de esa forma. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, el consumo de junio hemos pagado en julio. El consumo de mayo se ha pagado en junio. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, volviendo al ejemplo actual. El consumo de julio del mes pasado lo hemos pagado en agosto. La pregunta es, si yo tendría que aplicar este principio del devengado, ¿dónde tendría que registrar mi gasto? Mi gasto. Fíjense, tendría que registrar en agosto, porque ha salido plata de mi bolsillo en agosto, o tendría que registrar en julio. En agosto. Damaris dice, María Ángel dice agosto, a ver. Damaris dice en julio. En A ver. julio, Liz. En julio, dice. Brisna dice en julio. Yanina, En julio también. julio. Mi amigo Weimar, ¿dónde está Weimar? Weimar. Dice. Weimar. Weimar, ¿está Weimar o no? Weimar, ¿qué pasó con Weimar? Es uno de mis mejores alumnos. ¿Dónde está Weimar? ¿No está en clase, Weimar? Dice. Sí, adelante. Usted nos dio un cuestionario en práctico 3 para hacer, ¿verdad? Y según a lo que yo investigué, que el devengado es el registro de transacciones en el momento que ocurre tanto de ingresos y gastos. Correcto. Entonces, repito, la facturita que hemos consumido en julio, que se ha consumido en julio y que nosotros lo estamos pagando en agosto, aplicando ese principio del devengado, ¿dónde debo registrar? ¿En julio o en agosto? Aplicando el principio del devengado. Piensen, ya me han dado respuesta certera por si acaso. No los quiero hacer dudar. ¿Dónde debo registrar? En julio. En julio, dice. Correcto, en julio. Fíjense, dice el devengado, reconocer el ingreso o gasto en el periodo en el cual se ha incurrido, en el periodo en el cual se ha generado. En este caso, el consumo, aquí voy a poner ahora el ejemplo, mira, aquí voy a poner, voy a actualizar. Ahora va a ser julio y aquí agosto. Mira. Entonces, el consumo, por ejemplo, es de 210. Si yo aplico el principio del devengado, entonces yo tendría que anotar, ¿no es cierto?, en julio. Se registra en julio, por si acaso. Ahí está. ¿Por qué? Porque ese gasto corresponde a julio. A julio. ¿Me entienden? Entonces, eso me dice el principio del devengado. Ahora, cuando hablamos de contabilidad a base de efectivo, tengo que anotar en el periodo en el que sale el efectivo. ¿Cuándo sale el efectivo? En nuestro ejemplo, ¿en julio o en agosto? El pago de la factura de luz. En julio. No.
El En pago de la agosto. En agosto. agosto. El dinero de mi billetera. En agosto, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale el efectivo, fíjense esta factura de luz, si yo aplico el principio del devengado, tengo que registrarlo en julio. ¿Por qué? Porque ese gasto corresponde a julio y tengo que registrarlo en julio. Pero si aplico la contabilidad base de efectivo, tengo que registrar en agosto, porque aquí sale el efectivo, aquí sale el efectivo. Entonces, podemos decir que si yo aplico la contabilidad base del efectivo, en la contabilidad base del efectivo lo que le interesa, no le interesa el devengado, le interesa es que cuándo ha salido el efectivo. ¿Y cuándo salió el efectivo? En agosto para pagar la factura de luz. Y por lo tanto estamos hablando de una contabilidad base de efectivo, anótense. Pero si yo registro ese consumo de energía eléctrica en el periodo, en el mes en el cual se ha generado, entonces tengo que registrar en julio. Entonces ahí estoy hablando de una contabilidad a base del devengar. ¿Se entiende, no es cierto? Por lo tanto, para hablar de ajustes contables, nosotros vamos a hablar siempre en esta base, en la contabilidad a base del devengar. Eso que quede claro. En la contabilidad a base del devengar. Es decir, ejemplo, aquí en el ejemplo que hemos hablado de nuestro vehículo, que he comprado en enero y voy a cerrar en diciembre. Vamos a suponer que este es el periodo de enero a diciembre de un año de una empresa. Entonces, en este periodo, yo tengo que reconocer todos los ingresos que se han generado, sin tomar en cuenta si estos han sido cobrados o no. Tengo que reconocer en todo ese periodo de enero a diciembre todos los gastos que se han incurrido, sin considerar que estos han sido pagados o no, en todo este periodo. Entonces, cuando hablamos de ajustes contables, nos vamos a basar en la contabilidad a base del devengado. Es decir, reconocer el ingreso o el gasto en el periodo en el cual se ha incurrido. ¿Ya? Listo. Pasamos al siguiente punto. No, que quede claro eso. Relación y aplicación de normas contables. Miren, facilito. Relación y aplicación de normas contables. Por acá. Esto quiero que me entiendan. Y esto ya creo que lo hemos hecho ya en algún momento. A ver. Cuando en algún momento les dije, por ejemplo, la contabilidad es una ciencia que se ocupa de una técnica que registra de manera ordenada, clasificada, metódica. Hay un montón de palabras que lo agregamos, ¿no es cierto?, en cuanto al concepto de la contabilidad. Pero en resumen, nuestra interpretación fácil y sencilla es que la contabilidad registra las transacciones u operaciones que se generan en un negocio de compras, ventas al contado, ventas al crédito, préstamo, etc. ¿Registrando dónde? En los libros contables. Ahora, ¿en base a qué? La contabilidad no se aplica así suelta, nada más por si acaso. Eso quiero que lo entiendan. No solo aquí en Bolivia, sino a nivel internacional, en cualquier parte del mundo. La contabilidad se aplica en base a normas. Normas. Y yo lo he clasificado en base a dos tipos de normas. Normas técnicas y normas legales. Eso que quede claro, por si acaso. Y ustedes ahorita están viendo una materia que se llama normas de contabilidad. Y cuando están hablando de normas de contabilidad, se están refiriendo a las normas técnicas, por si acaso. Y dentro de esas normas técnicas, ¿cuáles son? Las de carácter nacional, que seguramente ya les explicó su docente, que son 14 normas, de la número 1 a la número 14, y las normas de carácter internacional, que eso lo van a ir aprendiendo de a poco. ¿Cuándo recurrimos a las normas de carácter internacional? Cuando en estas 14 normitas, por ejemplo, no tenga cómo solucionar, no tenga cómo guiarme, o hay un caso especial o específico en nuestro país, y no sé cómo, no hay una norma que me ampare, que me oriente, que me guía, entonces tengo que recurrir a las normas internacionales. Eso está establecido en nuestro país. En otras palabras, están vigentes las normas de carácter nacional, como también las normas de carácter internacional. Están vigentes.
Pero primero hay que aplicar siempre las normas de carácter nacional, las 14 normas. ¿Ya? Ejemplo, por decir, ustedes van a conocer, ahorita deben estar en la norma contablería número 1, número 2, no sé. Hayan visto que en la norma contablería número 1 están lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de contabilidad generalmente aceptados. O por último, en otras palabras, en esta norma me está diciendo qué es un activo, qué es un pasivo, cuándo reconocer un activo corriente, un pasivo no corriente, el tema de los principios de contabilidad, lo que hemos visto, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, en nuestro país, para el rubro petrolero hay una norma de contabilidad que no está tan actualizado, pero hay. Para el rubro minero hay, pero por ejemplo para el rubro agropecuario, contabilidad de una empresa que se dedica a la granja de peces, la granja de ganado, a la producción agrícola, producción de papas, cebolla, qué sé yo, maíz, soya, no sé, no hay una norma nacional. Entonces, para ver que mi contabilidad esté regulada, como no hay una norma nacional, yo recurro a una norma internacional. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, eso es lo que ustedes están aprendiendo ahorita, las normas técnicas. Y esas normas técnicas son aplicables en cada país, por si acaso. Ahora, por otro lado, tenemos las normas legales, que eso no lo están viendo ustedes, que eso lo van a ir viendo de manera complementaria con otras materias, como por ejemplo es derecho. ¿Qué tipo de derecho han visto en el semestre pasado? Derecho general habrán visto. ¿Qué derecho han visto? El comercial. Derecho comercial. Ahora están viendo derecho ¿qué? Tributario. Tributario. Después van a ver derecho laboral, etcétera, etcétera. En otras palabras, las normas legales se tienen que ver las leyes desde la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, los códigos, las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones normativas de directorio, etcétera, etcétera, que está vigente en un país y que cada país a través de su Congreso legislativo o asamblea, que lo conocemos acá, lo aplican, lo emiten, lo ponen en vigencia, lo aprueban, por ejemplo. Imagínense que Elías Velázquez se capacita acá, sale un buen profesional y dice, me voy a ir a trabajar, qué sé yo, a Colombia. Entonces, en Colombia va a tener que actualizarse un poquito de las normas técnicas, que es casi lo mismo por si acaso, pero las normas internacionales es igual en todos los países. Se va a actualizar un poquito, casi nada ya, porque ya va a saber. Pero cuando va a ir a Colombia, va a tener que ver sus normas legales de ese país. Va a tener que ver un poco su constitución política del Estado, va a tener que ver su código tributario, sus leyes tributarias, sus leyes laborales, sus decretos supremos. ¿Me entienden? Entonces, un contador, fíjense, ¿no es cierto? Nosotros nos guiamos en base a normas y ahí está lo bonito de nuestra profesión. Obviamente no se van a volver abogados, no es que van a conocer todo, van a conocer leyes que tengan que ver con nuestra actividad empresarial y profesional, nada más. Por ejemplo, no van a ir a ver, por ejemplo, la ley 1008, lo que es el narcotráfico, nada que ver, ustedes no se van a dedicar a eso, pero tendrán que ver leyes que tengan que ver con nuestra profesión, ¿me entienden? Y ahí está lo bonito de nuestra profesión. Si ustedes son caperuzos, son capos, son preparados, se van a hacer tan capos y tan buenos al conocer estas normas. Y al conocer estas normas, queridos apreciados jóvenes, ¿qué va a suceder? Se van a volver asesores. Por eso el contador público termina siendo asesor empresarial. Por eso el contador público termina siendo medio que a veces dominando mejor que el abogado en ciertas áreas específicas. Por eso el contador público termina siendo gerente, termina siendo líder de organizaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestra capacidad, nuestra formación nos capacita a esa área, a que podamos liderizar organizaciones. Entonces, fíjense, nuestra contabilidad siempre se aplica en base a normas técnicas y normas legales. Ahora, cuando decimos en el concepto, es aplicar asientos contables en base a criterios técnicos orientados en normas técnicas y normas legales, seguramente por ahí nos dice una norma de contabilidad aplica el principio del devengado. Fíjense que está en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando decimos normas legales, seguramente por ahí nos va a decir un código, una ley. Ustedes tienen que, por ejemplo, de reconocer el segundo aguinaldo, por ejemplo, en cada empresa. Entonces, nosotros nos basamos en base a esas normas. Esto lo van a ir aprendiendo de a poco. No es que tienen que dominar las normas al 100%. Esto se aprende
estudiando y haciendo, en otras palabras. Pero cuando ustedes salgan profesionales van a ser caperuzos ya. Ya no van a decir, a ver, ¿dónde han aprendido a registrar ese asiento de compras? Ya no van a decir, no, en el libro del licenciado Torrico, en el libro de tal persona, o es que dicen Torrico. No. Cuando ustedes ya sean capos, sean diestros, sean hábiles ya de dominar estas normas, van a decir, este registro contable se aplica en dicha norma contable número tanto. Por último, si hay una disposición legal, van a decir en su artículo tantos de la ley tantos, del decreto supremo tantos. ¿Ya? Eso es lo bonito. Bien. Y por último, para no avanzar ya, porque les estoy cansando, porque hablar de mucho de teoría es cansador, vamos a quedar aquí. Rubros monetarios y no monetarios. ¿Listo? Y vamos a entrar a la parte práctica, la siguiente clase, a lo que son asientos contables y asientos de ajuste. Es decir, toda esta partecita que nos está faltando, lo vamos a ver directamente en la práctica. Recomendación, queridos y apreciados estudiantes. Todo lo que he hablado, entiéndanlo y repásenlo nuevamente en sus casas, como puedan. O a través de las respuestas a las preguntas o al cuestionario. O a través de la lectura del libro. ¿Ya? Les voy a dar esa recomendación. Y si les falta tener mayor habilidad en el registro de transacciones en los asientos contables, repasen. Sigan repasando. No se me confundan. Otro aspecto, me tienen que dominar su plancito de cuentas, su plan de cuentas. Me tienen que dominar cada cuenta. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Es de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto? Ya tienen que saber eso. ¿Por qué? Porque en los ajustes contables ya vamos a analizarlo directamente, vamos a interpretar demasiado. Y vamos a hacer ejercicios o transacciones bien interesantes. El práctico 4 ustedes lo van a imprimir para la siguiente clase. ¿Listo? Así quedaremos, queridos jóvenes, por ahora. Que les vaya muy bien, que tengan un resto de jornada, un fin de semana reparador y en familia, y con todas las energías para el día lunes para aprender cosas nuevas, lo que tiene que ver con el tema de ajustes contables. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, por favor. Colega Licen. Ya, en otras palabras, ya váyanse demasiado, me dice Joseph. Ya. Ya. Listo. Nos vemos. Jóvenes, nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien en todo. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Listo, Lice. Hasta luego. Lice.